Para estos días calurosos te recomiendo una deliciosa ensalada de jícama, zanahoria, betabel y manzana. Te va a encantar. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y vamos a comenzar con la jícama. Primero hay que lavarla muy bien y luego la vamos a pelar. Con la ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado vamos a ir cortando poco a poco la cáscara de la jícama hasta que quede completamente sin nada de cáscara. Ahora sí, vamos a cortar rebanadas delgaditas, lo más delgadita que puedas, más o menos así. Vamos a ir cortando puras rebanadas de la jícama para luego ir cortando tiritas delgaditas. Pueden ser tiritas, pueden ser cuadritos, como tú gustes. Ya que la jícama esté completamente partida, se recomienda eliminar el almidón que ésta contiene para que sea mejor tolerada por el organismo. Así que la vamos a pasar a un recipiente para agregarle agua y remojarla. Al quitarle almidón conseguiremos que el alimento tenga menos calorías, menos índice glucémico y además obtendremos una fibra de gran calidad que mejorará nuestra flora intestinal. Puedes dejarla remojando por varias horas. Yo la voy a dejar aquí mientras preparo los demás vegetales. Yo voy a partir unas 3 zanahorias. Le quitamos la cáscara y ahora la vamos a partir por la mitad y luego por la mitad para igualmente hacer tiritas. Pueden ser más chicas o pueden ser cuadritos como tú quieras. El chiste es hacer todos los vegetales con el mismo corte para que al juntarlos se vea más linda la ensalada y más apetecible. Y ya que la zanahoria esté toda cortadita, la apartamos un momento para seguir con el siguiente vegetal, que es el betabel. Este lo vamos a pelar ya que esté cocido. Lo cocí hace un momento. Te das cuenta que ya está listo cuando entre muy bien un tenedor. Y ahora sí le vamos a quitar la cáscara. Más o menos tardó como unos 45 minutos porque estaba un poquito grande. Hay que ponerlo en una olla con bastante agua. Ya que está pelado lo vamos a cortar, nada más me voy a lavar las manos porque mira cómo quedan. Ahora sí, vamos a ir cortando también rebanadas. Este betabel mira cómo pinta. Y luego vamos a ir cortando también tiritas. Bien delgaditas. Yo hice un betabel grande, pero a veces vienen un poco chicos, entonces puedes hacer hasta 2. Depende para cuántas personas quieras la ensalada. Y ya que esté todo cortado lo apartamos un momento. Mira cómo va aquí la jícama, te fijas el color del agua. Sería mejor dejarlo más tiempo, pero por la prisa lo voy a colar, enjuagar y luego lo secamos con una toallita absorbente. Tratamos de que quede bien seco tanto el recipiente como la jícama. Y ya que esté bien seco, le vamos a agregar los demás vegetales. Primero le agregamos la zanahoria. Mezclamos. Y dejé para el último la manzana. Ya que como esta ya sabes que al cortarla se oxida, no quiero que se vaya a poner oscura. Entonces yo le dejo la cáscara y así la voy a cortar. Me gusta la manzana verde porque está acidita y así hay un contraste de sabores. Igual la vamos a cortar en rebanadas y luego en tiritas delgadas. Así que vamos a ir cortando puras tiritas y ya que esté lista la vamos a agregar al recipiente que ya tenemos con la jícama y con la zanahoria. Y por último agregamos el betabel.
Y lo primero que vamos a hacer para ayudar que no se oxide la manzana es agregarle jugo o zumo de limón. Yo le pongo un limón entero. Le vamos a poner vinagre blanco solamente con una tapita. Y le vamos a agregar aceite de oliva. Yo se lo agrego así, mira. Chun, 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 chun. Nada más así como al tanteo. Y lo mismo le vamos a poner un poco de miel de abeja, miel de maple, la que tú quieras, también es al tanteo, porque depende mucho de la cantidad de vegetales que vayas a hacer. También le agregamos sal al gusto. Y ahora lo que vamos a hacer es magia, porque vamos a mezclar todos los ingredientes y todo esto se va a poner rojo con la ayuda del betabel. Estos son los únicos ingredientes que lleva. Tú vas a ir probando si sientes que le falta un poco más de aceite, un poco más de miel. Como te digo, esto es una ensalada, pero estoy segura que alguien me va a escribir que prefiere con limón y chilito en polvo o chamoy. También lo pueden hacer con chilito, limón y chamoy, pero esta ensalada va así, de esta forma. Espero que la pruebes y espero que te guste. Y ya que está lista, vamos a probar para ver si le falta alguno de los ingredientes y ya se lo vas poniendo a tu gusto. Y después de que pruebes, tápalo, refrigéralo por 1 o 2 horas y luego ya está listo para comerse. No sabes, queda fresco y delicioso. Es más, ahorita ya me voy a servir un platito. Solo recuerda que antes de servirte mezcles muy bien y luego ya te sirves en tu plato. Y aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu like, tu comentario y comparte. Y aquí te voy a dejar 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.